Entonces ahí estamos con la grabación, que era lo que me faltaba. Ya acá. Ya, vamos a comenzar entonces los contenidos y vamos a hablar de lo que está referido con el proceso de el Departamento de Recursos Humanos y lo que es la inducción y capacitación laboral. Pregunta. Ahí hay una serie de imágenes. Quiero que me digan en qué, cuál es cuál sería las de mayor relevancia o mayor importancia para una empresa u organización. Estamos hablando, en este caso estamos hablando del conjunto que implica los recursos que posee una empresa. El capital, El capital, ¿ya? Una empresa sin capital no funciona, ¿ya? ¿Y cuál El vendría siendo? marketing, El marketing. Una empresa sin marketing no logra expandir su proyección comercial, ¿ya? O productiva. ¿Y cuál sería el tercer recurso? empleadores. Empleadores. En este caso, los empleados, los trabajadores, dices tú, Anechis. Sí, sí, Ya, en este caso lo tomaría como el recurso humano. ¿Ya? exacto. Ya. ¿Por qué se los pregunto así? Ya, para una empresa, todo recurso que requiera siempre va a tener una real importancia. Ahora, siempre hay priorizaciones. Una empresa, ustedes mencionaron el dinero. Una empresa puede tener mucho dinero, pero si no tiene un personal calificado, la gestión efectiva del recurso financiero obviamente no va a ser efectiva. Hablamos del marketing. Una empresa puede tener un muy buen plan de marketing, puede tener muy buenos productos, pero si no tiene el personal calificado y no está con el personal idóneo para poder proyectar estrategia, o sea, crear estrategia y hacer una proyección efectiva de cuál es su mercado objetivo, obviamente también va a generarse una disfuncionalidad. Y de una u otra manera, cualquier otro recurso pasa a segundo lugar si es que el personal que posee una organización no está a la altura de lo que requiere. Porque es el personal, las personas que están involucradas en una empresa las que van a hacer una gestión efectiva de los recursos. Entonces, de esa manera, hablamos del recurso humano, que ha sido parte de una evolución que ha tenido la empresa a través de muchos años y dentro de las primeras teorías de lo que era la gestión efectiva, ya, o la administración efectiva de recursos, se generaba esta discusión. Habían diferentes escuelas de pensamiento donde concordaban de una u otra manera que las personas son el primer elemento que debe poseer una empresa. El resto de cosas es como que se dice comúnmente, se arregla con el tiempo. Quizás una empresa pueda tener poco recurso financiero, pero si tiene un personal idóneo, obviamente se va a buscar los medios y las formas para que esto sea financiado. Entonces, de esa manera, esto ha sido parte de una evolución y una transformación organizacional de cómo a través del tiempo se ha ido cambiando un poco esta mentalidad. Y hoy en día hablamos de el recurso humano como tal. Pero ha existido una transformación también del concepto hoy en día. ¿Por qué? Porque hablamos como recurso humano y hablamos de personas. Y cuando una empresa anuncia el concepto recurso, el recurso pasa a ser algo tangible, ¿ya? Algo físico, algo que se utiliza. Pero el hablar de personas, en alguna instancia han existido ciertas líneas de, digamos, de reenfoque del grupo persona y se habla como de gestión de personas, ¿ya? Nos está hablando de recursos humanos. Entonces, cuando hablamos de la gestión de personas, entramos en una fase de
que las personas se deben hacer ciertas líneas estratégicas de trabajo para poder enfocar la gestión efectiva, porque las personas hacen el trabajo. Solamente se necesita poder hacer esa directriz de orientación para que lo puedan hacer bien. ¿Ya? Entonces, en muchas empresas se toma este concepto de los trabajadores como un grupo, pero se subdividen en dos. ¿Ya? Hablar de recursos, digamos, del recurso humano, muchas veces puede estar dada eh, por enfocarse al recurso que van a utilizar los grupos de personas como elementos físicos. Pero hablar de gestión de personas, estamos preocupándonos de qué es lo que necesita el trabajador en este caso para poder hacer un trabajo de manera efectiva. Y muchas veces, a veces el trabajador no requiere un recurso físico, requiere quizás disposición, requiere, digamos, digamos, una respuesta clara, una respuesta inmediata, requiere que se le entregue una orientación específica o quizás una problemática. Quizás se requiere que se le entregue mayor autonomía del cargo para poder producir de manera efectiva. Y cuando estamos hablando de ese tipo de elementos, no estamos necesitando ningún recurso. Entonces, un poco o sea, un poco se ha generado esta evolución. Y hay empresas que hoy día ya no hablan de recursos humanos, hablan del departamento de gestión de personas. ¿Por qué? Porque el foco es ese, es gestionar a las personas, generar la orientación para que ellos puedan trabajar de manera efectiva. ¿Ya? Porque a veces los recursos humanos están a la disposición. Ellos pueden tener libertad de tomar lo que requieran para poder hacer el trabajo. Pero la disponibilidad de las jefaturas, del liderazgo, del supervisor, a veces no está disponible. Entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista, las personas, para poder gestionarlas, requieren esa validez y darle ese lugar y esa importancia al lado humano, al desarrollo que ellos requieren para poder hacer su trabajo más efectivo y obviamente contribuir a lo que son los objetivos corporativos de la empresa. De allí que el recurso humano debe estar claro de cuál es la visión y misión de una empresa, cuáles son los valores corporativos, cuáles son las conductas y políticas internas que tiene una empresa, ¿ya? Y de esa manera me alineo, ¿ya? Entonces, si yo estoy gestionando bien las personas, obviamente el lado humano, ¿qué es lo que el recurso humano qué va a estar asociado? A que eh, se va a poder validar, ¿ya? No sé, procesos de pago, beneficios que se le vayan a dar, compensaciones, etcétera, ¿ya? Se va a apoyar en la legislación norma vigente, ¿ya? Pero lo vamos a estar validando el hecho de trabajar digamos, con otras personas a cargo, digamos, de un departamento o algún área productiva. Entonces, por eso es importante que cuando hablamos de gestionar personas, en el momento que estamos reclutando personal, debemos hacer ese proceso de reclutación, obviamente, en una instancia ya más específica, ya donde tenemos que establecer el objetivo por cuál vamos a contratar, cuáles son el descriptor o el perfil de cargo que tenemos que buscar, de qué manera se va a evaluar este proceso de selección, cómo se va a hacer la contratación, cómo se le va a evaluar el desempeño de esa contratación durante un tiempo determinado y cuáles son los beneficios y compensaciones que éste pudiese recibir en el momento de, digamos, de hacer efectivo, digamos, el logro de objetivos. Entonces, si lo tomamos de esa manera, nos vamos a estar alineando a 5 puntos generales. Darle valor al capital humano, que vendría siendo el primer punto. Alinear a nuestros profesionales a los objetivos de la empresa. Fomentar el compromiso de la visión, misión y valores corporativos de los trabajadores con la organización. Desarrollar y aportar estrategias
digamos, al objetivo corporativo o institucional, y asegurarse que estas personas, ya, colaboradores, dice ahí, sean parte de la fuerza de trabajo real y efectiva que tengamos en nuestra empresa, y vamos a generar una red de trabajo. Entonces, a eso está enfocada el hecho de trabajar con personas, y a eso está enfocado cuando hablo también del departamento de gestión de personas. Entonces, un proceso de selección, ya hemos analizado todas las fases y todo lo que complementa este proceso. Y llegamos a la etapa de que necesitamos, o sea, de que el trabajador le presentamos el contrato de trabajo y lo firma. Y le decimos, bienvenido a la empresa. Y ahí caemos en el grosso error de decir, vaya para allá está su, su trabajo, allá está su puesto laboral, hable con tal persona. Y está trabajando. ¿Cómo preparo o cómo realizo un proceso de inducción laboral? Y aquí nos enfocamos a dos áreas específicas. Primero, se enfoca en esa información general de la compañía, ¿ya? ¿Qué implica? Y parte de lo que mencionaba ayer, ¿cómo son las instalaciones de la empresa? ¿Cuáles son las jefaturas? ¿Cómo se llama el gerente general? ¿De qué manera se gestiona el proceso de información? ¿Dónde están las salas operativas, los baños, el casino, centro recreativo? ¿Cuáles son, no sé, ciertas prohibiciones específicas respecto al acceso o la salida del puesto, digamos, de las instalaciones de faena, ¿ya? Etcétera. Entonces, traigo esa parte general de la compañía. Pero la segunda parte está a cargo de quién va a ser mi supervisor directo, quién va a ser mi jefatura directa, quién me va a decir, acá se trabaja en esto, estos son, digamos, ciertos requerimientos, eh, ciertas condiciones del desarrollo del trabajo. Hablar sobre las funciones propiamente tal, cómo se está trabajando con mi equipo de trabajo, cuáles son los elementos de seguridad, eventualmente se tienen que respetar al salir quizás de las instalaciones propias del cargo, o si eventualmente me estoy trasladando, cuáles son los protocolos que yo tengo que aplicar, cuáles son las fases de seguimiento y control de la información que yo tenga que registrar muchas veces, cómo yo puedo hacer consultas si es que eso no depende, obviamente la información se debe generar de manera externa al departamento, etcétera. Y eso todo me lo entrega el jefe directo, ¿ya? Y obviamente presentar a quién va a ser el equipo de trabajo en el cual yo voy a estar involucrado. ¿Cómo se llama tal persona, tal persona, tal persona y tal persona? ¿Ya? Entonces, ese proceso de inducción mm, es parte de todo el proceso de la planificación digamos, del tema de la contratación del recurso humano que vamos a hacer, ¿ya? Que necesitamos saber, eventualmente vamos a contratar, ejemplo, 5 trabajadores. Esos 5 trabajadores van a costar tanto, pero este proceso, el reclutar, el seleccionar, ¿ya? Al personal, digamos, a los, ¿cómo dijera? Al seleccionar a los postulantes idóneos, ¿ya? Y hacer el proceso de, digamos, de selección, obviamente, conlleva varios elementos internos que ya hemos trabajado. ¿Por qué? Porque va al momento de entrar, y aquí está dado por la orientación al puesto, yo debo generar este proceso de inducción laboral propiamente tal. Ahora, pregunta, ¿cómo son los procesos de inducción en sus organizaciones? ¿Quién realiza un proceso de inducción efectivo? ¿O todo es así a la rápida? Margarita. En la empresa que yo estuve, profesora, no en la empresa, lo hacíamos nosotros.
el proceso de inducción en la primera parte. Seleccionábamos personal y el primer día lo que nosotros hacíamos, veíamos todo lo que era objetivo, metas, visión y misión, pues como estaba certificada la empresa, había que, teníamos por obligación que presentarle todos esos temas. Le Ya, indicábamos quién era, no sé, la persona encargada máxima, como el gerente general, el área de recursos humanos, el área de venta, el área de marketing, porque generalmente lo que se contrataba era personal eh, que iba a terreno, ¿ya? Que ellos eran como las personas que armaban como, no sé, por la escalera o iban a las minas. Entonces ellos hacían todo ese control. Por lo tanto, le presentábamos después, o sea, hacíamos todo este proceso completo. También le indicábamos el tema de seguridad. Teníamos la DIAT, o perdón, todo lo que era inducción de seguridad, y lo veía un prevencionista ese tema, y le mostrábamos todas las áreas, le decíamos que estábamos certificados, y al final pasaban como por 3 días y al final lo pasábamos con su supervisor directo, que él era la última etapa. Y ahí él también le explicaba, por ejemplo, cómo ir a terreno, qué debía llevar, qué se lo tenía que pasar, porque por ejemplo ellos tenían que pedir ropa de seguridad para ir a terreno, por ejemplo, a la minera, y tenían que hacer, habían cosas bien específicas que tenían que llevar y tenían que también pedir viáticos y también se rendían, cómo se guardaban las boletas, después cómo se rendía todo estos viáticos para que después no fueran cobrados a él mismo. Entonces también había una parte, el cómo ellos podían hablar con el cliente, porque finalmente ellos iban a hacer el trabajo donde el cliente. Entonces ellos cómo también se tenían que referir con el cliente. Pasaban, me decían, como 3 días en todo este tema de inducción. Y ahí al final después lo colocaban con otro programador a comenzar a hacer sus labores. Después de como de un mes que ellos estaban en toda esa fase, se llevaba a terreno recién con otra persona, se le explicaba cómo se hacía en terreno y ahí después al final, al último, él podía ir a terreno y hacer todo lo demás. ya, Margarita, gracias. Margarita está entregando entonces una serie de pasos de cómo en su empresa se generaba este proceso de inducción. Y un dato importante que dice, de todo lo que mencionó, el factor tiempo. ¿Cuánto se demoraba todo este proceso? O sea, en general el proceso de inducción era de un mes. La parte administrativa, digamos, quizás de informe de documentación, qué sé yo, era como 3 días, como decía, ¿ya? Pero la parte operativa de ese proceso de inducción involucraba un mes. Al final, la inducción general duraba un mes en esa organización. ¿A qué voy con esto? Los procesos de inducción no duran 5 minutos, por si acaso. O no es el primer día, o no es la jornada de la mañana. Los procesos de inducción son procesos largos, porque, como dice Margarita, debo generar el proceso de adaptación de esta nueva contratación al equipo de trabajo, que se familiarice con las dinámicas, que conozca las expectativas, que conozca las metas, que conozca las reglas, que conozca las actitudes que debe tener, digamos, de la disposición, de cómo obviamente se genera un trabajo colaborativo, ¿ya? Porque el ser humano requiere ese efecto real en el tema de sentirse empapado de, digamos, del entorno para poder producir, ¿ya? Si no va a estar haciendo algo y va a estar así como, pucha, era así, ¿y qué pasa? Si me equivoco, me van a retar, me van a echar, pucha, no duró un día, y al final se generan muchos más temores que el trabajo efectivo que se pueda desarrollar. Entonces, de allí que el proceso de inducción implica un ámbito extenso, digamos, mucho más amplio. Entonces,
Aquí está reflejado de manera general, ya, este proceso, digamos, la primera etapa del proceso, digamos, de inducción, que habla de la historia, las visiones, misiones, objetivos, políticas, organigrama, valores y cultura, pero también debo considerar la parte operativa, ¿ya? De cómo realmente voy a estar haciendo, cómo voy a involucrar al trabajador. Entonces, y después de recién, cuando yo he desarrollado todo ese proceso de inducción, viene el proceso de la capacitación, ¿ya? La capacitación, obviamente, digamos, del trabajo en sí. Yo no puedo ponerme a capacitar de manera inmediata a un trabajador si realmente no les he dado todas las directrices generales para que él se pueda desenvolver. El proceso de capacitación parte al momento de que yo hago ya una evaluación de desempeño propiamente tal. Porque la otra parte o la capacitación inicial es parte del proceso de inducción. Yo no puedo decirle, es que ya te capacitamos para que hagas el trabajo, donde lo único que hicimos fue orientar al trabajador en las líneas generales cuando recién se contrató. ¿Ya? Entonces, un poco a separar este concepto de lo que realmente es capacitar. ¿Ya? Entonces, cuando, cuando yo hablo de capacitación laboral, está definido como, ay, perdón, es como un método que las empresas realizan para poder preparar, digamos, de manera efectiva la producción de un departamento, de un grupo de trabajadores, propiamente tal. Entonces, de esa manera, si yo hablo de la capacitación laboral, estoy potenciando lo que se llama o lo que se conoce de manera más frecuente, estoy potenciando el talento laboral que tienen esas personas. Estoy potenciando las habilidades para sacarle mucho más provecho a las habilidades y competencias que las personas tengan. Entonces, todo proceso de contratación conlleva que yo voy a, como le dijera, voy a generar conocimiento mucho más específico, ¿ya? Del punto de vista laboral, que ellos eventualmente se profesionalicen más y donde asuman un compromiso real de la verdadera validez que le estamos dando a su puesto. Y obviamente el proceso de capacitación también va a producir de una u otra manera un ascenso, ¿ya? Cuando yo tengo personal capacitado, lo que estoy haciendo es que el personal digamos, realice de manera quizás más consciente el trabajo, pero también estoy haciendo de que estoy potenciando al máximo o le estoy sacando el mayor beneficio a estos trabajadores para después poder considerarlos en un proceso de ascenso laboral, ¿ya? Y eso obviamente conlleva un aumento financiero en el sentido de la remuneración y quizás mayores garantías. ¿Por qué? Porque voy a estar siempre buscando el mejor elemento para que sea la guía o que sea el líder, digamos, de un grupo o de un equipo de trabajo. Entonces, de allí que cuando las empresas tienen los departamentos de capacitación laboral, son departamentos que deben realizar un trabajo continuo, ¿ya? Permanente. Todos los días, el departamento de capacitación debe estar trabajando en cómo yo voy a capacitar al personal de toda la empresa. Aquí no estamos enfocados solamente en la parte productiva, ¿ya? Según la actividad de la empresa. Estamos enfocándonos a todos, ¿ya? Estamos enfocándonos al personal de aseo y mantención, seguridad, producción, venta, marketing, hasta las líneas directivas, como proceso de información.
cómo trabajo, cómo genero sistemas de respaldo de información, cómo, no sé, autorizo procesos productivos. ¿Por qué? Porque las empresas deben trabajar de manera integrada. Entonces, ojo, cuando yo hablo de capacitación no es tan solo enseñarle al operario cómo funciona una máquina, ¿ya? Involucra a todas las áreas. Entonces, uno de los mayores beneficios de que una empresa tenga un departamento de capacitación es que va a trabajar o debe trabajar en relación a un plan coordinado anual y va a ir detectando falencias que pudiese tener primero el personal. 2, generar nuevas mejoras. 3, actualizarse en cuanto a las normativas. ¿Por qué? Ejemplo, salió hace poco la vigencia de la ley Karin. Y todas las empresas deben deben capacitar a todo su personal, del de más arriba hasta el de más abajo, con la ley Karin. Si una empresa no tiene un departamento de capacitación, ¿cómo yo voy a instruir a los trabajadores? Y la implementación de la ley Karin conlleva no tan solo capacitarla, sino que crear políticas de trabajo, que la empresa asuma un compromiso real de respetar las normativas, obviamente vinculadas a lo que es violencia y acoso laboral, etcétera, y sexual de una u otra manera, ¿ya? Entonces, por eso es importante que las empresas tengan un departamento de capacitación. Se adaptan a los requerimientos de los trabajadores, pero también van generando o van detectando las necesidades respecto a las actualizaciones de los mismos procesos normativos a los cuales se deben de adherir, ¿ya? Entonces, capacitar conlleva a detectar elementos específicos que me van a servir, pero también voy a generar un plan de trabajo quizás proactivo y voy a generar conocimiento general y voy a ir buscando enfoques diferenciadores para que mi empresa trabaje de manera integrada, ¿ya? Donde cualquier dificultad o cualquier inconsistencia eventualmente se transforme en un requerimiento de capacitación. Entonces, de allí que también vamos a, ejemplo, podemos también ocuparnos de el libro de sugerencias, ya de reclamo y sugerencias. ¿Pero por qué me van a decir usted? Pero si es de reclamo y sugerencia. Ya, pues, pero si hay un reclamo por algún, no sé, trabajador que está haciendo un proceso de mala atención a un cliente, debo evaluar por qué está atendiendo mal. Puede ser porque quizás el trabajador no sabe cuál es el procedimiento para trabajar, digamos, ese tipo de consulta. A lo mejor no tiene la competencia. A lo mejor falta implementar ejemplo, protocolos de atención, etcétera. Entonces, esos son los datos que se utiliza el departamento de capacitación propiamente tal. Entonces, aquí no es que el proceso de capacitación o el departamento de capacitación diga, ya, vamos a dar un curso, ¿quién se inscribe? O tienen que venir todos al curso tal día, tal hora. Sino que enfocarse en cómo yo creo una red, un plan de trabajo integral en cuanto a capacitación. ¿Alguna duda? Hasta el proceso de capacitación. No hemos avanzado más en este contexto, digamos, de la diapositiva. ¿No? Ya, sigo entonces. Una vez que la empresa ha realizado proceso de capacitación y de una u otra manera ya ha actualizado a sus diferentes trabajadores en cuanto a su trabajo, al trabajo, las funciones que estos deben realizar, se debe generar un plan de manejo del desempeño, como dice aquí, que en este caso viene a ser un plan de evaluación de gestión, digamos, de gestión o desempeño laboral. ¿Para qué me sirve eso? Para poder realmente medir
qué tan efectivo han sido los procesos de capacitación que se han ido desarrollando y qué tan efectivo es el uso de ciertas herramientas, ciertos recursos o ciertos procesos en la parte operativa. Los trabajadores en cada una de las áreas deben desempeñarse de manera real y con una disposición efectiva. A veces un trabajador puede tener todas las capacitaciones requeridas, pero en la práctica realmente no tiene el compromiso con las líneas corporativas. Entonces, ojo a evaluar eso, ¿ya? Cómo realmente se desempeña, cuál es la disposición, cuáles son quizás el nivel de escucha que está aplicando con sus empleados, o sea, perdón, con clientes externos. Eh, ¿Cuál es digamos, el efecto que realiza al generar quizás un proceso de consulta? ¿Ya? Entonces, todo eso me permite poder alinear, ¿ya? Tanto ese proceso de inducción laboral que se hizo, el estar contemplándolo en un programa, en un plan de capacitación empresarial, y cómo obviamente está retribuyendo a todos esos elementos en las funciones operativas diarias o cotidianas. Y eso obviamente conlleva el poder asignar compensaciones y beneficios. Y aquí vuelvo a reiterar, no es tan solo un aumento de sueldo, ¿ya? Sino son cosas complementarias que van relacionadas a este proceso de, digamos, de gestión. Porque ello va a conllevar de que si vendemos y generamos un plan de trabajo, digamos, bastante integral, las compensaciones van a ser elementos bastante, quizás simples, de menor relevancia, ya para la empresa, porque el beneficio productivo lo vamos a obtener del mismo capital humano que tengamos contratado. Pero también vamos a estar desarrollando, garantizando el desarrollo de su carrera profesional de estas personas. Y la empresa va a tomar ese tiempo como un tiempo garantizado para poder, eh, digamos, validar el nivel de retención del talento, se le conoce. Pero para que yo pueda retener el talento, generar alto desempeño, digamos, de las competencias laborales y poder tener personal contratado por muchos años en una organización, conlleva de que yo debo generar, esto debe iniciarse al momento eh, de que yo planifico un proceso de selección de personal. Entonces, no es algo que yo eventualmente realice en un mes, en 2 meses, en 6 meses. Llegar a la retención del talento es un proceso que implica años, porque tengo que cambiar la cultura organizacional de la empresa. Y aquí conlleva trabajar procesos, trabajar las personas, que se piense de manera distinta y que se enfoque en un efecto real. Ahora, eso conlleva a que yo a los empleados o trabajadores, yo los tengo que llamar colaboradores. Y hay ¿cómo le dijera? Hay como tips, ya estos son como tips de cómo las empresas pueden generar este proceso evolutivo, ¿ya? Primero, toda empresa debe capacitar a su personal en servicio al cliente. ¿Por qué? Porque es la única forma en cómo se pueda invertir, eh, digamos, digamos, en profesionalizar el servicio y generar un servicio más integral al servicio del cliente. De allí que Henry Ford menciona o dice, digamos, hay una cita que dice, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos y que se queden. De allí la importancia de formar personas según las líneas o corporativas internas de las empresas.
¿ya? Y esto está relacionado porque los trabajadores van a tener un efecto de motivación, ¿ya? Sin importar el cargo, sin importar en qué en qué se esté desempeñando, yo tengo que generar esa disposición, prepararlos, motivarlos para que se puedan desempeñar de manera efectiva. El otro tips está dado por inspirar a las personas que trabajan contigo, ¿ya? Aquí está relacionado esto, que las personas deben conocer la forma en cómo la empresa nació, cuáles son esas líneas estratégicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la única forma que los trabajadores entiendan por qué se debe atender al cliente de cierta manera, ¿ya? Philip Kotler dice, para que una marca sea amada por sus clientes, primero debe ser amada por sus colaboradores. Si sus colaboradores hablan mal de la empresa donde están trabajando, ¿el cliente qué va a decir? ¿Para qué voy a ir a comprar entonces? Si tratan tan mal a su gente. Entonces, un poco a cómo la opinión de los colaboradores ¿cómo le dijera? Se está abriendo o se está, digamos, comunicando de manera externa. 3, dice, escucha las ideas de tus colaboradores. Y aquí se aplica mucho el principio de la escucha activa, que es parte de una herramienta que las empresas deben mejorar y deben trabajar. Porque eso va a contribuir a que las empresas tomen un compromiso real de, si estoy contratando personal, también quiero sacarle el provecho y quiero, digamos, ir incorporando esas nuevas ideas. ¿Y cómo, digamos, se hace eso? Es escuchando esas ideas que los mismos trabajadores pueden estar entregando. Entonces le estoy dando una validez que ese trabajador es un colaborador. Y de allí que hay una cita que dice, porque siempre se dice que las ideas o las nuevas ideas o las ideas atractivas son parte del departamento de marketing. Y aquí hay digamos, una frase que, digamos, bota por tierra y saca un poco la responsabilidad solamente al departamento de marketing. Y dice, el marketing es demasiado importante para dejarlo en manos del marketing. Entonces, ¿qué significa eso? Que el departamento de marketing sí puede tener ideas geniales, pero no depende tan solo de ellos, porque hay otros actores o otros usuarios internos de la empresa que también pueden aportar al marketing, ¿ya? El departamento de marketing es solamente el departamento donde se ejecutan ciertas, eh, ciertas funciones o ciertos requerimientos, ¿ya? Pero el marketing en general también está dado por los colaboradores que tenga la empresa en su universo, digamos. Acá el punto 4 dice, empodera a tu personal. Empoderarlo genera darle directrices y darle autonomía al cargo. Y eso conlleva a que deben ser capaces de asumir retos, desafíos, afrontar situaciones complejas y saber reaccionar. Entonces, la única forma de ello empoderar al personal es darle esas directrices y garantizar que, digamos, que deben cumplir los objetivos y dejarlos actuar solamente. Entonces, voy a enfocar en los trabajadores el efecto de dejarlos libres para que hagan el trabajo como mejor digamos, como mejor les sea práctico, pero que me cumplan el objetivo, que me cumplan en los plazos. Entonces, de allí que hay una cita, dice, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú digas. Entonces, si estamos enfocados a poder contratar a las mejores personas, dejémoslos ser. ¿Ya? El quinto punto dice, reconoce y recompensa el buen trabajo. Aquí está dado un poco por darle ese reconocimiento a los colaboradores que yo le estaba diciendo y generar esas instancias un poco más de
competencia sana, como se dice, y destacarlos como, no sé, el mejor trabajador del mes, el trabajador más, no sé, más, digamos, más efectivo en cierta área productiva. Eh, Quizás el más responsable, el que quizás tiene menos retraso. Si tenemos una empresa que no sé, po, tiene mucho retraso, destacar a quien, digamos, cumplió quizás el 100% de asistencia o de puntualidad en un periodo determinado. Y no estoy hablando de un mes, puedo estar hablando de un periodo de 6 meses, ¿ya? Entonces, de esa manera voy generando esa competencia sana entre los colaboradores, reconociéndolos, premiándolos y también dándole esa motivación extra para que el colaborador sienta que su trabajo es distinto, o sea, digamos, está diferenciándose en cuanto a los principios y valores que la misma empresa, digamos, profesa o publica, ¿ya? Permítame un segundo, quiero... Ahí, eso no se me va a apagar. Ya, en este caso, a ver... el punto 6 es celebra las victorias con todo tu equipo. ¿Qué significa eso? Que cuando un equipo logra metas o logra los objetivos, no es tan solo el logro del jefe, es parte de todo el equipo de trabajo. Y si ese equipo involucra el otro equipo, que vendría siendo el otro departamento, ¿ya? Que no tan solo sea ejemplo del área productiva, sino también del departamento de ventas. Porque si no tengo los vendedores, no saco nada de producir un buen producto si el vendedor no me lo está vendiendo, digamos, digamos, con rapidez, ¿ya? Entonces, las victorias tengo que considerar quién es realmente el equipo de trabajo, ¿ya? Porque de esa manera pues, voy a destacar el grado de actitud y compromiso que tengan todas las personas involucradas en este logro. Entonces, de allí que dice, el éxito de una empresa es simplemente el reflejo de la actitud, el grado de motivación y el compromiso de las personas que lo forman. Y como séptimo elemento, dice, haz que tus colaboradores se sientan parte de tu marca. ¿Cómo? Crea elementos que fortalezcan y promuevan la cultura interna de la empresa. Puede ser con elementos físicos, como dice ahí, jockey, un sticker, ¿ya? Que eventualmente los motive. Pero eh, también, no sé, el hecho de saludarlos para el cumpleaños, el hecho de que generar, no sé, visita específicas al puesto de trabajo y, no sé, de repente, por decir una cosa, llevarle un caramelo a la secretaria, por decir una cosa. Y eso no es que sea, no, si quiere algo más adicional, ¿ya? O quizás darle esa palmadita a la espalda, así como, gracias por apoyarme. Esas son cosas específicas que hacen que las empresas se sientan valoradas, o sea, perdón, los trabajadores se sientan valorados y se sientan involucrados con la marca. Y se va a generar una cultura interna porque todos van a estar alineados a los valores y, digamos, y políticas y principios corporativos. De allí que dice esta cita, los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Entonces, no tomemos como el primer usuario, digamos, importante de la empresa, el cliente. Tomemos primero nuestros propios colaboradores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, llegar a una fase de un proceso de convertir un trabajador en un colaborador, en la práctica
no son cosas difíciles. Aquí no están pidiendo nada del otro mundo. ¿Ya? O sea, técnicamente no es difícil. En la práctica, sí, eventualmente se puede ver un poco complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando con personas y estamos involucrándonos con usuarios que debo generar un trabajo real y un trabajo efectivo, un cambio de mentalidad. Entonces, ¿cómo se parte? Primero valorando. Y el primer elemento vendría siendo el trabajar en equipo, que conlleva un trabajo coordinado, que conlleva orientación al objetivo, conlleva obviamente el potenciarse uno a otro, ¿ya? Y generar esa confianza específica, ¿ya? Donde ninguno se esfuerce más de lo que corresponde, pero cada uno haga una parte que es vital e importante para que se siga con la otra, ¿ya? El concepto de trabajo en equipo nace después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Donde se, se decide cumplir ciertos objetivos. En el caso, digamos, después de la guerra, se empezó a llegar, digamos, ayudas monetarias y empezaron a ver cómo poder cubrir una zona específica. Y ahí realmente se aplicó el primer elemento de lo que implica el trabajar en equipo, en cómo yo asumo responsabilidades, pero también dejo que el resto o el otro me ayude en eso, porque yo no puedo cubrir todo. Entonces, en las empresas se ha transformado en parte vital para poder cambiar un poco esa forma de trabajo y poder quizás resolver puntos conflictivos en cierto ámbito, pero siempre buscando y velando por ese objetivo final. ¿Ya? Entonces, de allí que el trabajar en equipo conlleva compartir intereses, resultados, metas, habilidades, ¿ya? Donde todos busquen o tengan ese objetivo claro, ¿ya? Y todos luchen y digamos, y se genere ese efecto. Entonces, hay que trabajar en base a el diagnosticar, el planificar, el participar, coordinar, comunicar para conllevar resultados u obtener resultados, ¿ya? Ahora, toda planificación conlleva una realización del equipo de trabajo que va a facilitar, y esto vendría siendo como los beneficios, la toma de decisiones, organizar un plan de trabajo efectivo bajo estos intereses comunes o colectivos, fortalecer el nivel de compromiso que se genera en el equipo de trabajo, focalizar el plan de acción que me va a llevar a la dispersión, digamos, de ciertas articulaciones de ciertos hechos y poder planificar en cuanto a una realidad. ¿Cómo puedo lograr ese objetivo real? Entonces, si lo vemos de esa manera, ya estamos buscando el sentido real de lo que implica trabajar con personas. Estamos buscando el sentido real de cómo yo trabajo en un sistema que me permita poder desarrollar, digamos, o lograr mis objetivos corporativos de manera efectiva. ¿Ya? Entonces, nada se trabaja solo. El trabajo en equipo siempre va a estar en una organización. Por eso es importante de que cada una de las fases de este proceso de selección sea asignado a cada uno de los responsables de una u otra manera. Hasta aquí todo lo que involucra, no sé si tienen alguna duda a lo que involucra lo que es inducción y capacitación laboral. No, profe, de mi ¿No? parte no. ¿No? No, profe, tampoco de mi parte. Entonces, bueno, son las 11, lo que pudiésemos hacer es hacer el corte ahora y volvemos en un ratito más para trabajar lo que es el outsourcing. Ok, profe. ¿Ya? Volvemos en Gracias. 15 minutos, 11:15. Ya, profesora. Ya, profe. ¿Estamos de vuelta? Yo sí.
Ya, Sí. También por acá, profe. ya. Entonces vamos a... Ya, acabo de subir el PPT de lo que estábamos analizando y ahora vamos a irnos al tema del outsourcing. Acá. Ya, vamos a ver el tema del outsourcing, que para muchos quizás a lo mejor nunca han escuchado la palabra, que en el ámbito empresarial se toma como parte de un proceso que ocupan las empresas, utilizan las empresas para determinar ciertos requerimientos respecto a a la productividad que estos tengan. Y de allí que el outsourcing permite identificar qué departamento de la empresa se desempeña de manera más efectiva dentro de su organización. Entonces, a eso trabajamos o enfocamos el entorno del outsourcing. Y del outsourcing se genera, o sea, digamos, con esta herramienta, se genera lo que comúnmente conocemos como subcontratación o externalización o tercerización, que es cuando la misma empresa, una empresa mandante, contrata a otra para que se encargue de las actividades menos productivas o que las que generan quizás mayores dificultades para poder cubrir las operaciones de esta. Entonces, hablar de outsourcing es hablar de la ley de subcontratación que trabajamos, que desarrollamos en nuestro país. Y también es parte de una tendencia que realizan las empresas porque cada vez las empresas están subcontratando o generando subcontratación de manera mucho más específica en ciertas áreas productivas. De allí que existen empresas que trabajan con diferentes clientes y se dedican a un área específica. Ejemplo, las empresas que son de aseo y mantención general. Entonces contratan personal, se crea una empresa, contrata personal y cubre la necesidad de aseo y mantención en varios de sus clientes que son otras empresas. Entonces, se genera un poco el poder quizás asegurar un puesto laboral en un área específica y desarrollar, digamos, o poder generar una productividad un poco más estable, obviamente, en un sector. En Chile existe la creación de una asociación gremial de empresas de servicios, en este caso transitorios, que agrupa trabajadores y que reúne alrededor de 25 empresas del sector, que al final viene siendo como el 10% del mercado general que tiene Chile. Y ese 10% trabaja bajo modalidad outsourcing o bajo la ley de subcontratación. Eso ha ido incrementándose con el tiempo, ya que en el año 2021 obviamente generó un crecimiento bastante mayor. Una de las empresas que trabaja o digamos, o que bastante reconocida en cuanto al hecho de trabajar subcontratación, es la empresa Radats, ya que es una empresa de colocaciones ya o de selección de personal que se dedica exclusivamente a seleccionar personal, ya, y trabaja con diferentes clientes. Entonces ahí tenemos un crecimiento, digamos, bastante ostensible que ha tenido Radats digamos, en nuestro país y que cada vez las empresas trabajan más y han ido, digamos, incrementándose en cuanto a desprenderse eventualmente de lo que pasa es que son menos productivas y las empresas tercerizan lo que es la subcontratación de personas. ¿Para qué sirve o cuál es el efecto real que genera el outsourcing? Primero, reduce costos, ¿ya? Porque al subcontratar
ciertas operaciones, la empresa se ocupa, digamos, de cubrir esas necesidades internamente de la empresa y no pasan por la empresa mandante, obviamente, el poder, digamos, cubrir esos costos. Y se genera de manera más efectiva la asignación de recursos. Generamos una especialización o un servicio especializado en esa área productiva que nosotros estemos tercerizando. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a contratar a una empresa que obviamente va a cumplir todas las características o conocimientos o digamos, procedimientos específicos. Entonces, vamos a contratar servicios especializados que hagan el trabajo bien. Vamos a generar un enfoque Core Bunis, que significa externalizar las actividades que la empresa desarrolle y que éstas sean enfocadas y sean administradas de manera interna por ellos, ¿ya? Y vamos a, digamos, ocuparnos de lo principal y quizás generar estrategias mucho más efectivas. Va a haber una flexibilidad y una escalabilidad, ¿ya? Porque al hablar de la externalización, muchas veces las empresas van a utilizar recursos permitiendo ajustar su capacidad, digamos, de acuerdo a las necesidades que vayan ajustándose en la empresa. De allí que si estamos con no sé, con no sé, una externalización del servicio de mantención, obviamente aumenta la fase productiva y obviamente la empresa va a tener que adecuarse a eso y poner quizás más personal para que haga las respectivas mantenciones. Entonces, existe una flexibilidad y una escalabilidad adaptable a las condiciones productivas. Vamos a tener un servicio entregado de manera efectiva y de calidad. ¿Por qué? Porque siempre se va a estar trabajando bajo, o la empresa debe estar cumpliendo, no sé, condiciones de, digamos, de calidad en el servicio y estandarizaciones, obviamente acreditables para garantizar su efectividad en la prestación del servicio. Y vamos a reducir también la carga operativa que esto genere, porque no vamos a estar delegando procesos o funciones o responsabilidades, ¿ya? Solamente en este caso, la empresa de contratación se va a hacer a cargo de esas funciones propiamente tal, que van a estar dadas por el pagar personal, el pagar las imposiciones, el entregar beneficios respecto del ámbito laboral, ya la operativa interna que se genere, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la empresa mandante va a delegar todos estos 6 puntos a la empresa de subcontratación. Entonces, se genera una descompresión total en la empresa mandante y existe, obviamente, digamos, se le asigna mayores recursos, digamos, a las departamentos o áreas productivas más efectivas y más productivas que tenga la empresa. De una u otra manera, eso ha ido generando que las mismas empresas que se ocupan en este caso de la subcontratación, van profesionalizándose y van generando una competencia en ofrecer quizás el mejor servicio, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, el cliente siempre va a buscar, en este caso, las empresas mandantes que requieran la contratación, empresas que tengan un servicio, un proceso completo, integral, y solamente se van a preocupar de que cumplan con los requerimientos de cumplir las normativas laborales de los trabajadores que estén en su empresa. Entonces, existe digamos, una condición real y un efecto real. Y podemos medir eventualmente el desempeño bajo ciertos indicadores de gestión y de control de productividad para que garantizar de que exista un departamento de mejora de manera específica. Ahora, ¿qué ha generado el outsourcing? El outsourcing se ha ido adaptando a ciertas cosas, sobre todo en la era digital. Hay empresas o servicios de empresas de subcontratación que trabajan bajo muchas herramientas digitales. De allí que
Sobre todo, ejemplo, si estamos hablando de un proceso de selección de personal, como lo veníamos comentando, siendo el comparativo, yo puedo, no necesariamente voy a contratar una empresa que esté establecida en mi sector, en mi comuna. Yo puedo contratar una empresa que esté en otro sector y el efecto va a ser el mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay empresas que se van adaptando a ciertas condiciones y el uso de herramientas, de ciertas herramientas tecnológicas para hacer el trabajo quizás de manera más efectiva, ¿ya? Ahora, ¿en qué áreas se aplica la subcontratación? En el área financiera, en el área contable, mercadotecnia, recursos humanos, en áreas administrativas, dentro de las actividades principales y digamos, o sea, secundarias, ¿ya? Porque el área productiva principal siempre va a ser la empresa mandante quien se va a ocupar de eso. En las áreas de producción, de acuerdo obviamente a la empresa, sistemas de transporte, departamento de ventas y distribución, procesos de almacenamiento. ¿Qué es lo que siempre se evita? Externalizar la planificación estratégica de la empresa. La tesorería o finanzas, puntualmente, que siempre son las empresas mandantes las que ellas mismas se ocupan de eso. El control de los proveedores. A quien le compro materia prima, depende mucho de la empresa mandante. La administración de la calidad o entregar un servicio de calidad, ya sea a todos sus clientes eventualmente, y la distribución y ventas. ¿Ya? Esas son áreas que no se aplica el tema del outsourcing. ¿De qué depende? ¿Qué es lo que internalice? Obviamente va a depender de cuáles sean las áreas secundarias o actividades secundarias que desarrolle la empresa. Ahora, ¿cómo una empresa puede definir si genero o, digamos, requiero una tercerización de mis operaciones? Es quizás respondernos ciertas preguntas. Necesitamos aumentar la productividad, pero ciertos procesos que requieran atención especializada detienen el proceso de mi empresa. A veces pasa que en los departamentos productivos hay ciertas áreas del mismo departamento de producción que me generan un desenfoque. Entonces yo puedo ocuparme de cierta área de la producción, ¿ya? Y la área secundaria o complementaria del departamento de producción sí también la puedo externalizar. La idea es que no me genere una detención o una obstrucción a la productividad, ¿ya? Entonces, todas esas fases yo las puedo ir externalizando. Otra sería, invertimos mucho tiempo o dinero en tareas que hacen distinta, que se hacen distinto a las actividades que realiza mi competencia. Si yo estoy ocupando demasiado tiempo en un área productiva, ya es quizás necesario que yo lo pueda externalizar. Otro planteamiento sería, ¿existen labores secundarias dentro de la empresa que no han sido dominadas y por tanto generan más problemas? Ahí tenemos otro planteamiento en cuanto a que es necesario ya o que digamos es imperativo tener que externalizar. Otro planteamiento sería, ¿cuentas con un área para resolver conflictos de temas específicos, pero parece no dar resultado? Aquí está, muchas veces está dado por no tener quizás el personal específico que se ocupe de eso, el personal especialista, ¿ya? Entonces ahí también es necesario. ¿Existe una o varias actividades que te impidan concentrarte en atender las funciones principales a las que se dedica tu empresa? Cuando perdemos el desenfoque de la producción, también es bueno considerar la tercerización o la subcontratación. Siempre se pueden sacar buenos beneficios o digamos, cumplir ciertas expectativas de lo que es la tercerización. Ahora, pasa que a veces la tercerización a veces se genera en un conflicto.
porque también, como toda área, como todo aspecto, genera desventajas. Las empresas muchas veces pueden perder el contacto directo con ciertos clientes o ciertos procesos productivos. De allí que a veces es necesario poder innovar un poco, aplicar integración de recursos y poder desarrollar ciertas actividades que me permitan poder trabajar quizás de manera efectiva. A veces es bueno incorporar tecnología, quizás con un alto costo, pero voy a mantener quizás el contacto con la producción propiamente tal y voy a poder garantizar esa entrega del producto ya de manera efectiva a mis clientes. Eh, las empresas aprenden obviamente del producto en ciertos temas o con ciertas posibilidades que a veces la competencia los absorbe. Entonces, ojo con eso. Si yo veo que mi producto eventualmente es bastante vulnerable y que la competencia quizás me pueda debilitar, es mejor yo ocuparme del tema, ¿ya? Y no generar esa tercerización. Muchas veces te dicen, no, pero es que lo que pasa es que la subcontratación también me va a permitir ahorrar. Pero ¿cuál es el nivel de ahorro y cuál es el nivel de efectividad que yo voy a poder tener? Una cosa es ahorrar de recursos, pero otra cosa es perder porcentaje de efectividad en el proceso. Entonces, a veces los costos de contratar un outsourcing de repente no es quizás a lo mejor no va a ser nunca tan efectivo. Todo depende de qué es lo que yo requiera. Por eso implica de que yo evalúe, y esto no pasa por un tema práctico, pasa por un tema financiero, de efectividad, y todo debe estar relacionado a un indicador de gestión y desempeño. Entonces, todo lo que conlleve el reducir beneficio, el perder el control de mi empresa, el que quizás se genere una baja calidad del producto propiamente tal, debemos evitar, ¿ya? La subcontratación debe potenciarme, ¿ya? Todos los aspectos débiles que yo pueda tener. La idea no es que me debilite. Entonces, un caso específico está dado por lo que veníamos planteando ayer, un jefe de proyecto. Un jefe de proyecto no podemos, digamos, no podemos generar quizás que una empresa de tercerización decida quién va a ser mi jefe de proyecto. Debo involucrarme con ello. Debo saber qué habilidades, qué características tiene para yo poder decidir a quién voy a poner en la cabeza, digamos, del proyecto, ¿ya? Porque recuerden que cuando yo externalizo, yo puedo trabajar y puedo desarrollar un desarrollo más efectivo. Nuestra, un ejemplo bastante efectivo de subcontratación es cuando realmente yo tengo supervisores o tengo un departamento que se dedique a hacer la subcontratación y que, aparte de cumplir toda la parte quizás normativa, operativa, eh, productiva propiamente tal, y que está muy relacionado con las finanzas, con el pago, digamos, de la prestación del servicio que se me esté dando bajo y dar cumplimiento al contrato de subcontratación, está relacionado en cómo se trata también a las personas. ¿Ya? Una empresa puede trabajar y puede cumplir la parte legal, normativa, operativa en el 100%, pero qué calidad digamos, de atención, de trato a los trabajadores se tiene. Entonces, también ocuparse de eso, ¿ya? Existe un, un caso que Google, ya todos sabemos quién es Google, eh, ha ido un poco se ha ido, digamos, desligando
de qué cosas considerar como outsourcing y qué cosas no considerar como outsourcing. Y Google, dentro de, digamos, de este no al outsourcing, ha desarrollado procesos de selección de personal ellos de manera propia. ¿Por qué? Porque sienten que ellos, al contratar ellos mismos su proceso de, digamos, su personal, garantizan de manera efectiva quiénes realmente son las personas que van a entrar a, digamos, a administrar la información propiamente tal de su empresa. Y eso está dado también digamos, por el nivel de aceptación que se tiene. Google cada año recibe más de 2 millones de solicitudes de trabajo de personas que quieren trabajar en Google. Que si ese dato lo llevamos a la parte práctica, obviamente es un gran contexto de, digamos, de información que se tiene que revisar. Pero Google decide ellos tomarlo como un desafío también. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen estandarizados un proceso de selección de personal que implica un proceso de selección de 6 semanas, donde se evalúa en este caso al postulante, se examina de qué manera ellos, digamos, eventualmente se pueden desenvolver, y existe un comité de responsabilidad de la contratación que conlleva, digamos, a generar esas evaluaciones. Para ellos contratan el personal a través de diferentes portales, digamos, evalúan bajo ciertos caracteres, pero también existe una instancia, digamos, de capacitación propiamente tal. Entonces, si lo vemos, Google tiene una, digamos, una especie de bolsa de, digamos, de trabajo donde se pueden encontrar, dijéramos, diferentes vacantes o diferentes puestos disponibles donde existe esa alta demanda. Entonces, Google no ha, ha evitado, obviamente, externalizar el tema del outsourcing porque consideran que es parte primordial de su actividad productiva el ellos mismos seleccionar su proceso de personal. Entonces, ¿a qué voy con esto? No todas las personas seleccionan o externalizan su proceso de selección de personal. No todas las personas contratan empresas de aseo para que le hagan aseo a la empresa. ¿Ya? Todo está dado por ciertos parámetros de ciertas condiciones. Entonces, lo importante es poder tener resultados efectivos. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy bajo un proceso de digamos, de yo cubrir una actividad principal, es poder tener digamos, una fórmula, un proceso de determinar logros y cumplimiento de objetivos, tal como lo tiene Google, ¿ya? Que dentro de sus criterios está el poder establecer objetivos cumplidos, objetivos por hacer y métrica de resultados. A eso está relacionado esta imagen, digamos, ¿ya? Entonces, siempre se enfoca en el cumplimiento de objetivos, trabajos por hacer, pero también el resultado de cada uno de ellos. Y de esa manera va evaluando, ¿ya? La idea es que cada uno de los representantes de la empresa que se tengan, se puedan, o sea, de cada uno de los trabajadores que tengan una empresa, puedan hacer un trabajo efectivo. Entonces, si lo vemos de esa manera, la empresa siempre va a buscar el poder externalizar y poder desarrollar una actividad productiva efectiva. Ahora, en Chile existe una ley de subcontratación vigente, donde las empresas también deben cumplir ciertas condiciones para que se puedan dar cumplimiento a la normativa laboral. Y es la ley, en este caso, la 20.123. Que regula el régimen de trabajo bajo subcontratación donde las empresas contratan, como la misma normativa lo dice, servicios transitorios.
¿ya? Y esta ley está vigente del año 2007, donde se establecen sanciones, se establece cómo se regula materia de seguridad, de higiene, la prestación del servicio propiamente tal, las multas asociadas a estos incumplimientos, y se evalúa mucho el nivel de compromiso y de responsabilidad directa en cuanto a, digamos, uso de las dependencias o quizás el acceso a la información que tengan estas empresas de tercerización cuando se emplea, digamos, o se ponen personas a desarrollar la actividad propiamente tal. Porque la empresa siempre, la que sea subcontratada, va a tener acceso a la información, o sea, se va a ver de qué manera se trabaja, qué se hace, qué no se hace, pero el hecho de que todo lo que pasa dentro de las dependencias laborales queda como se debe respetar el principio ético de la producción, digamos, de las empresas. Entonces, los trabajadores no pueden salir a divulgar, no sé, tal empresa está trabajando de tal forma, ¿ya? Eso queda ahí. Los trabajadores entran, hacen su trabajo y se retiran, ¿ya? Entonces, esta ley permite generar líneas claras sobre la subcontratación. Ahora, una de las mayores responsabilidades que conlleva esta ley de subcontratación es que las empresas deben pagarle las remuneraciones y todas las compensaciones adicionales a los trabajadores. Me refiero a sueldos, bonos, imposiciones, ¿ya? Darle vacaciones, entregarles garantías laborales en condiciones normativas justas y que estén apoyadas en la ley. Entonces, una empresa que contrate o subcontrate el producto o el servicio debe también controlar eso, ¿ya? Para ello, las empresas deben presentar, digamos, por ciclos de periodo, ¿ya? Estos siempre son mensuales con un desfase de 2 meses. eh, como le dijera, los antecedentes de que están cumpliendo con esa área con sus trabajadores. Porque cuando una empresa que sea subcontratista y deje de pagar estos requerimientos laborales de sus trabajadores, la empresa mandante es solidariamente responsable en cuanto a esos incumplimientos y debe, digamos, asumir el que se le tiene que pagar a los trabajadores en el marco normativo contratado. Entonces, para ello existe un formulario que digamos, que, que acredita que están al día, obviamente, todos ¿cómo le dijera? Se están cumpliendo todas las obligaciones laborales y previsionales que tienen directa relación con los servicios prestados o con el tiempo que ha, digamos, entregado ese trabajador a actividades laborales, ¿ya? Y eso está relacionado al artículo 183b, obviamente, de la misma ley de subcontratación. Eh, Respecto a qué tanto una empresa puede subcontratar, en Chile está dado o no existe limitación a eso. Se puede subcontratar cualquier tipo de área productiva, ¿ya? Mientras se cumpla con la normativa vigente y con las condiciones laborales, obviamente, de los trabajadores. Ahora, eso conlleva también de entregar implementos de seguridad, ¿ya? La empresa subcontratista debe entregar todos los elementos de seguridad que los trabajadores requieran, ¿ya? Y la empresa mandante debe asegurarse de que estos trabajadores hayan recibido los elementos apropiados y que los utilicen como corresponde, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué puede hacer una empresa cuando no se le cumple o sea, ¿qué puede hacer un trabajador cuando la empresa no le cumple ciertas condiciones? Obviamente puede llegar a la inspección de trabajo y puede hacer el reclamo respectivo de manera directa, porque el trabajador debe, digamos,
demandar a la empresa, digamos, primero que lo contrató propiamente tal. ¿Ya? Y si en esas condiciones no se llega a acuerdo o hay incumplimiento, obviamente se determina la misma inspección laboral determina el nivel de responsabilidad, digamos, de la empresa mandante. ¿Ya? Eh, las formas de prestación de los servicios, los horarios laborables, condiciones específicas, todo tiene que estar normado en este caso, por el código laboral. ¿Ya? Tiene que ampararse y respetarse y adaptarse a todas las condiciones laborales vigentes que se tengan. Así que la ley 20.123 es la que regula ese tipo de, digamos, de condiciones acá en Chile. Ahora, existe existen ciertas demandas muchas veces que han ido dando pie eventualmente a restringir en Chile ciertas faenas productivas que no sean subcontratadas. ¿Ya? Entonces con esto ya le doy el tiempo a Margarita, hay una propuesta de unos diputados que están, presentando un plan, digamos, para que pueda ser discutido en este caso en el Senado, en la Comisión Laboral, para que se pueda limitar ciertas áreas productivas a la subcontratación. ¿Ya? Margarita. Profesora, nosotros, la última empresa que yo trabajaba era una empresa de transporte y era una empresa que tenía subcontratación, todo lo que era los transportes que iban a dejar, nosotros trabajábamos con retail, Falabella, Rossel, Sodima, entre otros. ¿Y cuál era el transporte que estaba subcontratado? El que llevaba, por ejemplo, el que usted encargaba, no sé, una plancha y le llegaba la plancha a su casa. Ese transporte estaba subcontratado. Y nosotros pedíamos todo lo que era documentación de los trabajadores y aparte para el pago mensual para los subcontratistas se les pedía el F30 y el F30-1, que eso era lo que nos pedía el mandante para podernos, porque ellos no podían tener que hacer el pago nosotros y nosotros el pago a los subcontratistas. Y con eso nos asegurábamos que ellos estuvieran cumpliendo con todos los pagos mensuales, porque nosotros aparte de pedir el contrato, todos los anexos, pedíamos las liquidaciones de sueldo firmadas, comprobantes de pago si que no estaban firmadas, F30 y F30-1, y las cotizaciones pagadas, por supuesto. Ya, Margarita. Bueno, la serie de documentos como los detalla Margarita, son todas condiciones que se establecen en ese contrato de subcontratación. De qué manera se va a respaldar, en qué fecha, bajo qué requerimientos, bajo qué modalidades, todo eso se detalla. Y la empresa debe cumplir de manera fiel y ordenada, por eso que debe haber un departamento también administrativo que garantice eso. Ya por una parte tenemos la parte productiva, operativa, que es quizá la prestación del servicio, de una empresa de mantención, ¿ya? Pero de manera aleatoria se debe entregar la información completa, digamos, con todos los requerimientos. El certificado de F30 y F31 se saca de la página del DT, de la Inspección Laboral, ¿ya? De la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y toda esa serie de documentación, como dice Margarita, que el contrato, que el trabajo, que el comprobante, todo eso se debe cumplir al pie de la letra. Siempre se pide o siempre se ve con un desfase, como les decía, de 2 meses. ¿Por qué? Porque la remuneración de julio, ya que se paga, ejemplo, el 31 de julio, las imposiciones se tiene para pagar los primeros días de agosto. Entonces, en la eventualidad de tener que informar remuneraciones y pagos del mes de julio, la empresa puede tener un plazo hasta, en este caso, quizás el 10 de septiembre. Hasta el 10 de septiembre yo tengo que presentar toda la documentación de que la remuneración de julio está cancelada. Entonces, si lo vemos de esa manera, sí, pueden haber fácilmente 2 meses
de mes y medio, 2 meses de desfase entre un informe de cierre y otro, ¿ya? Pero la única forma de garantizar, de allí que muchas veces cuando existe un proceso, digamos, de no cumplimiento a esto, los trabajadores primero empiezan a reclamar que no están pagando el sueldo, que se atrasaron. Y ahí, ojo, la empresa mandante tiene que poner ojo, o sea, ¿hasta qué mes yo tengo, no sé, respaldado que se le pagaron todos los sueldos a los trabajadores? ¿Ya? Y exigir en este caso a la empresa que, digamos que con la que se hizo el contrato de subcontratación, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué los trabajadores están diciendo que no están pagando su sueldo? ¿Ya? Si yo como empresa mandante estoy cumpliendo con los pagos, la empresa de subcontratación tiene que cumplir con su gente. ¿Ya? Y yo obviamente cualquier multa, cualquier atraso en los contratos debe decir, ¿ya? Ante tales situaciones, si pasa esto, se efectuarán las multas, los retrasos, las retenciones, etcétera. ¿Ya? Porque al final es la misma empresa mandante la que tiene que responder a los trabajadores, ¿ya? Después, si eventualmente, no sé, pues si hay dineros adicionales que se deban, ya es un tema interno entre las dos empresas, pero lo primero que se tiene que cubrir es todos los ítems remuneracionales de la planta de trabajadores, de todo, digamos, de todos los trabajadores de la empresa. No es tan solo, digamos, 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 de los que eventualmente estén ahí. O sea, si la empresa tiene, ejemplo, no sé, 20 trabajadores, pero yo tiene 5 trabajadores puestos en mi planta, eh, yo voy a escuchar a los 5, pero resulta que después va a llegar un momento que la misma rotación de gente me van a llevar a esos 5, me van a mandar 5 más, y los mismos 5, los otros siguientes 5, digamos, van a seguir reclamando lo mismo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que aquí se tiene que respetar la plantilla general. ¿Ya? Porque la rotación de personal que tenga de estos trabajadores que estén contratados por la empresa de subcontratación puede ser cualquiera. Yo estoy externalizando el servicio y necesito un trabajador que me haga el servicio, ¿ya? Pero puedo exigir de la plantilla completa de trabajadores de esa empresa de tercerización, ¿ya? Porque puedo tener a Juanito, a Perico, a Pepito y da lo mismo. Son derechos laborales que se tienen que respetar para los trabajadores. Así que un poco eso a que si bien las empresas pueden subcontratar, el tema no está no está de manera no es tan libre propiamente tal. Ya existe todo un control que se tiene que aplicar. Bueno, son 5 para las 12. El PPT, digamos, del outsourcing, también se lo voy a dejar cargado en plataforma para que lo puedan ver, ¿ya? La clase de hoy día tiene directa relación con la clase del viernes, que es nuestra última clase, y corresponde a material para la última prueba, por si acaso. Así que para que lo consideren. Material, como le digo, lo estoy subiendo el PPT, después les voy a subir la ley propiamente tal, la ley 123 para que tengan un apoyo un poquito más específico. ¿Ya? Esto se está demorando en cargar. ¿Alguna duda? No, profe. Vamos a actualizar asistencia. Mm, Está demorando en cargar. Eh, ya, ya. Entonces el PPT de outsourcing está cargado en plataforma. Ya, voy a actualizar asistencia, que es como lo último, y si no nos atrasamos con el cierre.
Ya, entonces tengo a Anne Luis presente, Bella Quincas presente. Claudia Mena, parece que la vi ahora. La había visto antes de entrar. Consuelo Álvarez. No está. Elizabeth Choque está presente. Fernanda Pacheco, ausente. Gloria Canales, Presente, Fernanda Pacheco, Fern- presente. ¿A qué hora entró Fernanda? Ve que como no A participan, de las repente 10, como a las 10:15 más o menos, más cierto. Ve. Por eso cuando no participan me quedo con las que participan. Ya. Fernanda, entonces, Fernanda presente. Gloria Gracias. Canales, ¿ya? Gloria Canales ausente. Isaura Rosales ausente. Ivania llegó. Sí, está ahí la Ivania. Presente entonces la Ivania. Jorge Jorquera está justificado. Ketty Andagua ausente. Sí, profe, Lucía, disculpe. no hay problema, Ivania. Lucía Ruiz está presente. Marcela Valdivieso no llegó. No llegó, no, Marcela. Margarita González presente. María Valenzuela está justificada. Marlene Cid presente. Margelin Álvarez ausente. Mirta Márquez ausente. Olga Muñoz presente. Ruth Soto ausente. Viviana Borges presente. Yasna Alviña está justificada y Yasna Durau presente. Ahí tengo entonces la asistencia actualizada del día de hoy. ¿Ya? En un ratito más yo les voy a dejar cargada la clase de ayer, ¿ya? Por si acaso, la clase de ayer y la clase de hoy. Ya se va a quedar cargada dentro de la tarde. ¿Alguna? Bueno, si no tienen ninguna duda, ¿ya? Yo estaría dando por terminada la clase. ¿Ya? Y nos estaríamos viendo el próximo viernes en nuestra última sesión. Nos vemos, profesora, que esté bien. Muchas gracias, profe. Gracias, Nos profesora. vemos. Ya, pues chao, que tengan un buen fin de semana todos. Igualmente, profe. Ya, pues gracias. Chao, chao.